El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 19 de junio del 2022 es un día que marcó la historia. Por primera vez en toda la vida republicana, un candidato de izquierda ganó las elecciones y es hoy presidente electo de Colombia. Con más de 11 millones de votos, Gustavo Petro se convirtió en el candidato con mayor votación en la historia, a la vez que, por primera vez, una mujer negra que viene desde abajo ocupará el cargo de vicepresidente. Así pues, se configura la posibilidad de un cambio que posibilite que un nuevo relato de nación sea construido sobre la base de la dignidad del pueblo que históricamente está en el olvido. Otro aspecto histórico de ese día fue la movilización. Nunca en la historia colombiana el fervor popular se expresó de tal manera después de los resultados electorales. Aquellos que hace un año marcharon contra el gobierno de Duque, el pasado domingo celebraron juntos en las calles donde el Estado intentó acabar las reivindicaciones populares con gases lacrimógenos y disparos a los ojos. En la conducción, Juan Camilo Castillo; en la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos sobre los retos del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hoy haremos un episodio desde la casa y un poco alejado de lo que tradicionalmente hemos hecho. Así, estaré conversando con Sergio Hernández sobre algunos puntos trascendentales para poder construir un cambio en Colombia. Sergio es sociólogo y cuenta con un máster en sociología y antropología. Además, como ustedes lo saben, Sergio también es el productor de este podcast. Sergio, bienvenido, que estés a este lado de los micrófonos. Muchas gracias, Juan. Muy contento de estar aquí con los oyentes, aquí hablándoles, y también muy contento de los resultados del 19 de junio, que creo que como bien decías, marcó la historia y estamos a punto de escribir algo distinto para las futuras generaciones. Sí, eso espero que sea así. Yo también estoy muy contento con los resultados del pasado domingo. Sergio, quisiera empezar por lo siguiente. Mm, Hace poco menos de una semana que Gustavo Petro ganó las elecciones, para ser más exactos, 6 días. Y los medios de comunicación tradicionales en estos 6 días no han dejado de escapar oportunidad alguna para criticar al presidente electo. El precio del dólar, la caída de las acciones de Ecopetrol, la candidatura del Senado de Roy Barreras son solamente algunos ejemplos. Yo tengo la impresión de que vienen muchas críticas constantes, incluso desde el día de hoy hasta el día de la posesión el próximo 7 de agosto. Aquí viene la pregunta: ¿acaso no es necesario disputar el relato de los medios tradicionales sobre lo que será el gobierno de Petro? Es una de las labores principales de lo que debiera ser un gobierno del cambio. Históricamente los medios de comunicación en Colombia han estado del lado de los poderosos. Incluso hay medios de comunicación que se han caracterizado por ser abiertamente presidencialistas, caso del tiempo, y que no necesariamente van a estar del lado de Petro en estos momentos. Incluso van a jugar una labor de crítica, pero no solamente de crítica, sino de intentar generar un relato contrario a este momento histórico de cambio. En este sentido, creo que vernos en un posible reflejo de otras experiencias a nivel internacional puede ser importante. El caso de España es paradigmático para hablar de este caso. Hace poco en La Base, un podcast dirigido por Pablo Iglesias, eh, hablaban de este tema, es decir, cómo en España
pese a que la izquierda gobierna, PSOE principalmente con Podemos, y han llevado a cabo grandes reformas que a la gente de las clases populares y de las clases medias han aliviado en medio de la pandemia y han generado mayores niveles de bienestar. ¿Por qué pese a que esto ha sucedido, el relato lo están perdiendo y pareciera que en unas próximas elecciones podrían perder el poder frente al Partido Popular, que es la derecha o la extrema derecha de Vox? Y precisamente a eso es lo que se aboca en términos políticos, estratégicos, cualquier proyecto que quiera ser opción de poder. Y es poder generar un relato en el cual de una u otra manera cada elemento que sea de cambio pueda ser eh, aprendido y también demostrado y mostrado a la misma vez, como una realidad y no solamente como una posibilidad de cambio. Allí hay un elemento. Gramsci decía que la lucha cultural va primero que la lucha política. No necesariamente, o sea, es importante aquello, pero creo que se da de la mano y en este sentido son elementos paralelos, y pensar en la construcción de un nuevo relato pasa por la construcción de nuevos medios de comunicación, y esos medios de comunicación necesariamente tienen que ser alternativos, y no solamente basta con crearlos o generar contenido al respecto, sino que hay que demostrarle a la gente que hay nuevas maneras de informarse, nuevas maneras de acercarse a pensamientos críticos, alternativos y de cambio, que puedan nutrir el diario vivir de la nación. Allí creo que está el reto gigante, y desde el Estado pudiera darse un primer paso al intentar mediante algún tipo de ley o programa que los medios alternativos se puedan de una u otra manera fortalecer, no solamente en términos, por ejemplo, presupuestales, sino también en términos de formación de las personas que están allí, o de espacios que intenten democratizar de una u otra manera cómo la gente acceda a la información, y que no sea solamente algo de unos pocos emporios económicos o de las élites tradicionales que normalmente han tenido sus medios de comunicación para decirle en qué pensar a la mayoría de los colombianos. Bueno, aquí en esta corta intervención acabas de dejar varios temas en el tintero. Y, quisiera que nos concentremos en uno, y es el ejemplo que daba Pablo Iglesias en la base sobre lo importante del relato, es decir, construir por medio de palabras también la realidad en la que se vive. Me parece que es fundamental para entender cómo el gobernar y gobernar bien, gobernar para las clases populares no garantiza la reelección del proyecto de izquierda, que es a lo que estabas haciendo referencia. Entonces, yo me pregunto, tradicionalmente cuando uno analiza las votaciones y las elecciones, los gobiernos de derecha, tiende a percibir que una cosa es la campaña y después de la campaña se alejan, digamos, de las bases que los eligieron, lo cual es entendible en un proyecto de derecha, y se dedican a gobernar y cada 4 años se repiten la misma constante, pero dado que tienen el apoyo de los grandes medios de comunicación y de los dueños de los medios de comunicación sobre todo, entonces no tienen necesidad de estar reivindicando constantemente el relato porque hay un aparato mediático, un poder mediático y económico que hace ese trabajo por ellos. La izquierda normalmente se encuentra en una posición totalmente diferente y el caso de Colombia no es adverso a esa regularidad en el mundo. Entonces, ¿tú qué piensas si se dice que en la cuestión del relato se debe mantener una actitud de campaña constante, en tanto que se debe de estar día a día combatiendo el relato hegemónico? Sí, totalmente. Por allá en Twitter hay muchas personas que han dicho algo así como que la campaña ya se acabó, lo que toca es gobernar.
pero gobernar no es solamente como lo hacen las élites, o sea, aquí el cambio no solamente pasa por leyes o normas que permitan que la gente pueda vivir, sino que aquí el cambio también pasa por las formas de hacer política y ejercer la democracia. Y en este sentido, claramente el hecho de hacer campaña o seguir haciendo campaña, como se podría poner, pero pongámosle unas comillas al respecto, no es otra cosa que una no tan vieja, pero sí muy importante idea, y es que un gobierno de izquierda o progresista en este caso, sabiendo que está luchando contra medios hegemónicos, élites y demás, no basta con que dirija solo desde la Casa de Nariño. Y en este sentido va a ser importante que tengamos un pie en el gobierno y un pie en las calles, es decir, un pie legislando, un pie gobernando, pero también otro pie avanzando en términos de organización popular, y esa organización popular pasa necesariamente por la construcción de nuevas ideas y una nueva historia que podamos transmitir y que en ella se vean representadas las personas que están allí luchando, y no solamente las que están luchando, sino las que de una u otra manera van a ser beneficiadas por un cambio real en nuestro país. Y esto me lleva a pensar que el elemento gobernabilidad es bastante importante, no solamente porque es lo que permite de una u otra manera que las leyes pasen, sino que es lo que podría dar de una u otra manera cierta tranquilidad en el gobierno. Sabemos que ha habido muchas personas, pero también sectores políticos que han intentado poner trabas y en Colombia pues los sectores aliados con el paramilitarismo y las mafias todavía están en situación de poder, y en ese sentido la gobernabilidad se hace mucho más difícil. Y pensando en esto, yo me pregunto y quisiera que tú me respondieras a continuación es cómo garantizar esta gobernabilidad, sobre todo las mayorías parlamentarias, para la aprobación de las leyes y todo lo que esto, en todo lo que esto deviene, pero con una condición, es sin necesariamente cambiar el proyecto político que eligió el pueblo colombiano, que es el proyecto político de Francia, Petro, y no solamente de ellos, sino del pacto histórico y todas las fuerzas que están allí representadas. Pues yo creo que ese es el desafío más grande que tiene el proyecto político y el próximo gobierno del pacto histórico, por lo menos en un primer año que tiene que ser de paso vertiginoso y victorioso. ¿Y por qué creo que es el problema más grande? Porque el pacto histórico, digamos, entre el pacto histórico y los verdes, que podría denominarse como esa categoría de una medio bancada progresista, no se llegan a las mayorías necesarias en el Congreso para poder empezar con reformas importantes, por ejemplo, la reforma tributaria. Yo creo que en el punto anterior tocaste algo que para mí es fundamental y tiene que ver con el relato y la legitimidad de las organizaciones sociales, del movimiento social y del movimiento popular, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil. Yo me plantearía que solamente en cuestiones de legitimidad a muchos miembros del partido, por ejemplo, del Partido Liberal, les quedaría demasiado difícil abstenerse de apoyar iniciativas del pacto histórico si tienen la impresión o la información de que ese relato que llevó al pacto histórico al, a ganar la presidencia de la República sigue gozando de la legitimidad que tiene en este momento y sigue encarnando la esperanza de las clases populares. Por eso creo que el primer punto que ha hecho, eh, que ha comunicado Gustavo Petro en torno a sus comunicación con Biden, en la idea del acuerdo nacional, es una forma de mantener ese,
ese relato de abrir las puertas para evitar ser tachado de dogmático o de guerrerista, de vengador, pero, pero lo más importante es que la base social que está detrás de Gustavo Petro, que integra el pacto histórico, tiene que mantenerse férrea y expectante, porque lo que sí sabemos es que la derecha tiene demasiados mecanismos para poder cooptar proyectos progresistas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Yo creo que esa dificultad se puede sentir en los primeros meses. Yo creo que los primeros meses del gobierno van a ser fundamentales para poder ver hasta qué punto están dispuestos a llegar miembros del Partido Liberal, que serían con los únicos que se puede llegar a tener una especie de eh, acercamiento que garantice la gobernabilidad. De tajo, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Mira y demás se van a situar en la oposición. Y aunque no estoy muy seguro cuántos senadores le hacen falta a esta bancada progresista para poder tener mayorías de gobernabilidad, creo que tengo la impresión que no son, primero, no son muchos, y segundo, que es bastante factible mantener la línea política que permitió ganar las elecciones, y aún así tener buena gobernabilidad. Yo, frente a esto, quisiera preguntarte por un aspecto simbólico de la gobernabilidad, y es el papel de los gringos, el papel de los Estados Unidos en el desarrollo de una política progresista en Colombia. Leía yo hace poco en alguna red social que alguien criticaba de sobremanera el hecho de que Petro se mostrase contento o agradecido por haber hablado con Joe Biden, y criticaba que eso fuera como una especie de forma de, digamos, de agachar la cabeza frente al Imperio del Norte. Y desde mi perspectiva, sobre todo también viendo perspectivas de otros países, no solamente latinoamericanos, sino de todo el mundo, eh, muchos de los cambios sociales y de la estructura industrial y productiva que planteó Gustavo Petro a lo largo de la campaña pasa necesariamente por una especie de aprobación implícita de los Estados Unidos para evitar ser víctimas también, digamos, de una guerra económica. ¿Tú cómo ves esta situación? Es indudable que el papel de los Estados Unidos siempre ha sido determinante en la política latinoamericana. No solamente para afirmar proyectos de derecha democrática, sino para de una u otra manera proponer doctrinas de seguridad nacional y que han derivado por ejemplo, en golpes de Estado. Pensemos en Chile, o pensemos en los contras, Salvador, Nicaragua, o de una u otra manera la invasión que se hizo desde Estados Unidos a Cuba después de la Revolución Cubana en el 59. Esto no solamente es algo del pasado, porque podríamos pensar, no, solamente es Chile o Nicaragua, El Salvador, Cuba, pero realmente Estados Unidos determina en buena medida la parte política o el devenir político de los proyectos a nivel ideológico, políticos en América Latina. Y desconocer esto sería desconocer una gran verdad. En ese sentido, pensar que de una u otra manera el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Biden esté a favor o de tener unas buenas relaciones con Colombia encabezada por Gustavo Petro, creo que es una muy buena noticia en la medida en que no vamos a tener en el país del norte un enemigo acérrimo que le pueda hacer mucho daño a un proyecto de cambio desde el pacto histórico.
pero también creo que es algo a lo que obligatoriamente se ve abocado Estados Unidos. Si bien las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, especialmente con el sur global, de América Latina incluida, es de dominación desde los primeros hacia los segundos, es claro que Colombia siempre ha sido aquella joya de la corona en términos geoestratégicos y políticos para Estados Unidos. Incluso esta vez va a ser la eh, primer gobierno de carácter progresista en nuestro país, mientras que en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, México y otros países ya habían tenido este tipo de experiencias. Y en este sentido, a Estados Unidos no le queda otra que para poder seguir manteniendo su posición geoestratégica en este país, que negociar de una u otra manera con Petro. Y en este sentido es un golpe gigante para el centro democrático, es un golpe gigante para quienes ven en la guerra un camino, dado que uno de los elementos principales que seguramente va a apoyar Estados Unidos va a ser lo que tiene que ver eh, con el proceso de paz, posiblemente unas negociaciones con el ELN que ojalá salgan, y lo que tiene que ver con el cambio climático. Curiosamente allí no estamos hablando de cambio de modelo productivo, no estamos hablando de cambios del orden, digamos, social, político a nivel nacional, sino elementos comunes que de pronto puedan interesarle a las dos naciones. Y en ese sentido, que desde Estados Unidos se le dote de legitimidad a este tipo de elementos va a ser bastante importante porque va aislando de una u otra manera a la extrema derecha colombiana. Y aislar a la extrema derecha es creo que principal, la principal tarea que de pronto se pueda tener desde un punto de vista puramente político, porque la extrema derecha en Colombia ha hecho mucho daño históricamente, ha asesinado a candidatos presidenciales, desapareció prácticamente un partido político que fue la Unión Patriótica, asesinó a 6.402 personas para pasarlas como bajas en combate, ha hecho mucho daño, y creo que eso todos lo sabemos, y poder generar las condiciones para que esa extrema derecha de una u otra manera aminore su capacidad, va a ser bastante importante. Y si los Estados Unidos pueden ayudar en eso, creo que puede ser algo bueno para el progresismo en Colombia y también para el progresismo latinoamericano. ¿Qué es lo que genera también esta situación? Y creo que muchas otras situaciones es que de pronto dentro del pacto histórico, debido a su gran multiplicidad de visiones respecto a las relaciones con Estados Unidos, a las relaciones con, con los partidos de derecha, a las formas de gobernar y demás, se puedan generar algún tipo de rupturas. Y esto me preocupa de sobremanera en la medida en que de una u otra forma debiéramos de estar pensando en cómo mantener eh, la unidad del bloque histórico para pensarlo en términos gramscianos respecto a lo que viene en los próximos 4 años. Y es algo que es preocupante porque hace poco, creo que ayer o hoy, hubo una disputa bastante fuerte entre las personas que querían disputarse la presidencia del Senado de la República, de Roy Barreras, Gustavo Bolívar y Alexander López. Y no se ha empezado a gobernar y estas personas ya están de una u otra manera generando discusiones por fuera de los espacios cerrados del pacto histórico que probablemente van a desencantar a muchos. Y esto es algo que también, y vuelvo y repito, siempre hay que verse eh, en el extranjero y en las experiencias ajenas. Esto es algo que, por ejemplo, sepultó de buena medida el cambio propuesto por Podemos en España. Las luchas entre diferentes facciones terminó disminuyendo notablemente la posibilidad de que este gobierno fuera, digo, de que este partido fuera gobierno en España. Y aquí no nos puede pasar lo mismo. Y entonces la pregunta allí sería,
cómo garantizar esa unidad del pacto histórico a nivel nacional, regional y local, teniendo las dos situaciones, teniendo que primero haber una disputa por el poder dentro del mismo pacto en términos de ministerios, en términos de direcciones de algunas instituciones, en términos de los elementos del Congreso, pero también algo que ya se está empezando a hablar dentro del mundo político y es las elecciones del próximo año, donde seguramente o la aspiración que todos pudiéramos tener es que el pacto siguiera unificado, pero a la hora de elegir quiénes van a ser los representantes de ese pacto a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos, asambleas y demás, pues no está tan claro que esa unidad se pueda lograr de sobremanera. Quisiera saber tú qué piensas respecto a este término de la Yo, unidad yo del pacto. quisiera, eh, yo creo que la respuesta a esa pregunta es, básicamente sería la respuesta a la pregunta qué va a pasar dentro de 4 años. Y, y yo creo que lo más importante sería eh, que digamos, la dirección del pacto histórico, que en este momento está encarnada por Gustavo Petro y Francia Márquez, tienen que estar en la capacidad de asumir el reto de mantener unido ese movimiento. Eh, Primero, por lo que tú dices, ¿no? No solamente van a haber disputas internas ahora con la cuestión de la presidencia del Senado, que desde mi punto de vista fue un acierto estratégico que la recibiera Roy Barreras y un acierto estratégico lo enmarco en el punto de el primer año es fundamental para el pacto histórico. Si en el primer año, para el pacto histórico y para la conciencia popular, para el desarrollo de las cuestiones, digámoslo así, eh, psicológicas del triunfo, em, y en ese sentido se necesita a alguien que sea un conocedor a fondo de no solamente de las cuestiones políticas y de funcionamiento del Congreso, sino de funcionamiento del Estado mismo. Em, por eso creo que aunque Roy Barreras eh, no me represente a mí ideológicamente, creo que fue una decisión acertada. em, y, y creo que vendrán otros años en los que pueden estar personas en la presidencia del Senado que corresponda o que represente más las bases populares del pacto histórico. Eso sumado al hecho de que no solamente Roy Barreras tiene este conocimiento del Estado profundo, por decirlo así, sino que Roy Barreras ha hecho parte del pacto histórico desde hace mucho tiempo, eh, y parte del triunfo actual tiene que ver también con su trabajo de, de pactar, y de pactar o de acercar a otras personas a esta gran apuesta que es el pacto. Ahora bien, yo creo que el pacto está en este momento en un problema, digamos, en una situación que puede llegar a ser problemática, porque no se trata solamente de que sea un accidente, como lo dijo Vargas Llosa, sino de que dentro de 4 años se haya podido construir una hegemonía que permita mantener y profundizar en términos de política pública, los avances que se puedan lograr en los primeros 4 años. Para eso se necesitan cuadros políticos que dentro de 4 años puedan aspirar a la presidencia, que tengan capacidad discursiva y carisma, eh, y que representen las bases populares de la sociedad colombiana. En resumen, yo diría que en un primer momento, desde las, digamos,
la cima del pacto histórico, desde la cabeza del pacto histórico con Gustavo Petro y Francia Márquez, tiene que hacerse un llamado a la calma, a la unidad y a la, digamos, a bajar las revoluciones, que la victoria no obnubile la razón y, y permita pensar en el punto de, digamos, con lo difícil que es gobernar, teniendo todas las cartas en contra, teniendo los medios de comunicación y el aparato productivo en contra de las medidas progresistas, lo menos que se tiene que hacer es hacerles el trabajo todavía más fácil, eh, profundizando peleas de egos y demás que no tienen ningún sentido. Mm, y esto lo sumo a un punto sobre el que quisiera hablar contigo sobre el que quería hablar contigo hace rato, y, y tiene que ver con esa con la posición del centro democrático y de la cabeza del centro democrático. Ahora nos decías cuando hablabas sobre Estados Unidos, em, que la posición, el hecho de que esté Biden o que esté el Partido Demócrata en la Casa Blanca y la posición que tuvo Biden hacia Colombia, y si te entendí bien, esa idea de que la posición geopolítica en este momento de Estados Unidos, también con al parecer, una segunda ola progresista en Latinoamérica y el papel histórico que ha jugado Colombia en, en ese proceso, digamos, de apalancamiento de la fuerza militar gringa en Latinoamérica. Nos decías que los Estados Unidos en este momento eh, están casi que abocados a tener que apoyar ese tipo de medidas progresistas, porque por un lado no tienen que ver con cambiar el sistema político, el sistema económico, sino hacer más llevadera la vida en un país que es de importancia estratégica para los Estados Unidos. Y nos decías que eso lleva, digamos, implícito o en un segundo punto, lleva a un debilitamiento de la derecha, del fascismo en Colombia, que, que permitiría hacer más pequeño el fascismo, digamos, ese fascismo a la colombiana, que es extremadamente paramilitar y narcotraficante, y los pondría en una posición digamos, de desventaja en la correlación de fuerzas. Frente a esto, quisiera que me contaras cuál es tu posición y cuál es tu análisis sobre aquella invitación que le hizo eh, Gustavo Petro a el señor expresidiario Álvaro Uribe para conversar, él como representante del fascismo del Centro Democrático, eh, y que según comunicaciones de Twitter, Álvaro Uribe ha decidido aceptar, puesto que, y cito el, el tweet de Álvaro Uribe, somos una misma patria o algo por el estilo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuál es tu perspectiva? Hay varias cosas por decir allí. En primera instancia, creo que en la gran mayoría de lo que conforma el pacto y de quienes votamos por Petro y Francia a la presidencia y vicepresidencia, eh, nos causa cierto escozor pensar en un diálogo con la extrema derecha, incluso con Álvaro Uribe Vélez. Sabiendo pues todo lo que implica Álvaro Uribe, es decir, no solamente fue quien profundizó las medidas neoliberales en Colombia, sino que bajo su mandato ocurrieron chuzadas, ocurrieron falsos positivos, que son mal llamados porque fueron ejecuciones extrajudiciales. Ocurrió todo lo que tuvo que ver con la política y todas las maromas que hicieron y todos los elementos truculentos para poder generar una reelección. Bueno, y así pudiéramos seguir hablando de muchas otras cosas de este proyecto fascista de extrema derecha
que encarnó Álvaro Uribe. Entonces, verlo dialogar con quien representa el cambio en este momento en Colombia puede generar algún tipo de sentimiento de escozor y de pronto de algún tipo de rechazo al respecto. Pero creo que la jugada o la idea de Petro es bastante inteligente. Y es bastante inteligente llamar a todas las fuerzas políticas a conversar porque de una u otra manera es ponerlos a hablar en nuestros términos, en los términos del cambio, a quienes en otrora tenían la hegemonía absoluta sobre la política nacional. Y en ese sentido ya no solamente ya no jugamos como anteriormente de visitantes, sino que estamos empezando a poner nuestras condiciones como si fuéramos de local, aludiendo un poco a un lenguaje futbolístico. Y en este sentido, poner a hablar a Uribe de elementos que vienen desde el pacto histórico, hablar desde elementos de cambio social, va a ser algo muy significativo. Pero por otro lado, creo que es inteligente porque va a demostrar de una u otra manera que los proyectos políticos del pacto y los de la extrema derecha encarnados por el Centro Democrático de Uribe son opuestos. Y en este sentido es como decirle al fascismo, venga, fascismo, hablemos, concordemos, acordemos elementos que generen un cambio en Colombia y ante la negativa, porque yo creo que va a ser negativa la respuesta de Álvaro Uribe, el Centro Democrático y demás, ya vamos a poder decir, sí, nosotros quisimos dialogar con ellos, pero ellos definitivamente quieren otra cosa para Colombia. Y en ese Sería, sentido estamos dividiendo muy bien quiénes somos nosotros y quiénes son ellos y cuál sería de una u otra manera ese, ese, esa lucha política e ideológica. eso me causa un poco de gracia porque creo que mi lectura se asemeja a la tuya. Y yo también tengo la impresión de que en esta ocasión, con la idea del acuerdo nacional y la invitación a las diferentes fuerzas progresistas, mm, el fascismo uribista se encontró en una dicotomía, en una situación en la que necesariamente no, si es bien manejada, tiene que perder si se acepta la invitación, porque es invitar al fascismo a hablar de las medidas antifascistas, por un lado, y obviamente no lo van a aceptar, y si no lo y si no lo aceptan, pues van a estar demostrados su eh, negación a a la búsqueda de la paz y la convivencia armónica entre, entre los pueblos, pero si desde el inicio no lo hubiese aceptado, hubiese quedado también claro cómo es imposible dialogar con esas personas. Creo que es una especie de jaque, de jaque mate indisoluble en esta posición. Creo que ahí lo más importante es que se pueda seguir eh, repuntando el relato del diálogo en la sociedad colombiana y en el diálogo progresista en la sociedad colombiana. Es decir, imponer las reglas de juego como tú lo estabas planteando. ¿O tú qué piensas? Sí, plantear las reglas de juego es la movida estratégico política más importante. Pensemos lo siguiente, nunca habíamos sido mayoría desde la izquierda de los sectores progresistas y hoy en día con datos fehacientes, con una votación y demás, podemos decir que somos la mayoría de colombianos. Y no solamente que somos la mayoría de colombianos, sino que el proyecto de la extrema derecha se desvaneció un poco. No solamente porque el Centro Democrático retrocedió, no puso candidato propio y demás, sino porque de una u otra manera buena parte de la votación fue contra Petro. María Jimena Duzán lo llama petrofóbico, pero es un voto que no necesariamente es de extrema derecha.
sino de gente que tiene reparos por desinformación, por algún otro elemento asociado a las fake news que abundan por ahí, expropiaciones, castrochavismo y demás, pero que probablemente en la medida en que se vayan haciendo bien las cosas, esa petrofobia va a desaparecer. Y en este sentido, imponer las reglas de juego es poner a los otros a jugar en nuestros términos. Y es algo realmente de admirar la manera como desde la campaña de Petro se hizo anteriormente, en los debates se hizo, siempre se hablaba de las propuestas de Petro, pero también de lo que va a hacer ahora un gobierno que va a poner a pensar a todos en términos de lo que se propone para el cambio y no de un rechazo hacia la derecha, por ejemplo. Es decir, vamos a pasar de un somos resistencia, somos crítica, somos oposición, a un somos gobierno, somos posibilidad de poder, somos cambio. Y en ese sentido, allí hay una ganancia y esto seguramente es lo que va a permitir que dentro de un año se ganen elecciones locales y regionales y que si todo sale bien dentro de 4 años se pueda dar algún tipo de continuidad mediante otra candidatura, ya sea Francia, ya sea Camilo Romero, ya sea María José Pizarro o quien sea, de otro gobierno progresista que pueda profundizar los cambios que necesita esta nación y que estaban pidiendo hace años. Yo me quedo con esto que dijiste. Esperemos que seamos, que estemos a la altura de poder profundizar el proyecto político y llenarlo eh, y cumplir las esperanzas de la mayor cantidad de la sociedad colombiana. Em, Porque sí, somos gobierno, somos, eh, somos gobierno, tenemos la capacidad de inferir y de decidir el rumbo del país y, y ese trabajo nos puede llevar a una mejor vida hasta que la dignidad se haga costumbre. Sergio, es un placer para mí que hayas estado el día de hoy con nosotros. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Este es El Mundo en Claroscuro. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @mclaroscuro, y en nuestro Twitter. Hasta la próxima.